continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y artes. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Gracias por reunirse cada semana en www.programaeldebate.cl y Radio Municipal de Mafil en torno a la conversación de Programa El Debate, siempre junto a los más interesantes invitados. Hace casi 40 años, el 11 de septiembre de 1973, fue llevada a cabo una acción militar por las Fuerzas Armadas y Carabineros para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno izquierdista de la Unidad Popular. Para algunos, un golpe de Estado que rompió la legítima institucionalidad del país. Para otros, el Día de la Liberación Nacional, que consideraba como prioritario impedir el avance del marxismo y el socialismo en América Latina. Para analizar este importante hito de la historia, cuento hoy con la presencia de un gran invitado, académico y director de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad Católica, Silva Enríquez, licenciado en Historia y profesor de Historia y Geografía, con los grados académicos de Magíster y Doctor en Historia de Chile, autor de variadas publicaciones entre las que destacan El factor Pinochet y Violencia de texto, Violencia de contexto, Chile, 1973. Junto a nosotros, Freddy Timmerman. Freddy, gracias por estar hoy aquí y bienvenido a Programa El Debate. Muchas gracias, como siempre agradezco la invitación y uno se siente halagado del interés que muestras tú por lo que uno trabaja. Exactamente, y sobre todo en un hecho histórico, en un hito histórico de la historia nacional que estamos a punto de conmemorar 40 años. ¿Por qué no partimos conversando, Freddy? ¿Cuál era el marco histórico de esta situación? ¿Qué fue lo que llevó a que los militares realizaran esta acción? ¿En qué escenario histórico y social nos movíamos en ese tiempo? El primer elemento que hay que considerar el 11 de septiembre de 1973 y las semanas posteriores es la excesiva violencia que se comete ante un objetivo militar que se sabía. Los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas lo sabían, que iba a generar muy poca resistencia. De hecho, hay estudios que dicen que en términos militares, el escenario militar se controla en menos de 24 horas. Por lo tanto, el primer elemento que hay que explicarse es por qué esa excesiva violencia. Segundo, por qué esa violencia va a ser legitimada o justificada por una amplia parte de la población. Esto estamos hablando de una violencia de matanza, de muerte, de posteriores desapariciones. ¿Qué pasa con las...? Porque uno puede entender que los militares generen esa violencia, pero que el mundo civil justifique esa violencia es un hecho sorprendente. Y estoy hablando entonces no solamente de la derecha política, estoy hablando también de parte de la democracia cristiana y parte de la masa de la gente. Entonces, habría que explicarse como contexto qué nos lleva, ¿cierto?, a generar semejante catástrofe en la convivencia nacional. Y en ese sentido, más allá de la fecha 11 de septiembre de 1973, para explicar su sentido, habría que ver un proceso que arranca muy atrás. ¿Cuánto atrás? Uno podría decir que la no resolución de la miseria social existente en Chile entre 1880 y 1920, la cuestión social, que hay estudios que dicen que en 1967 se ha resuelto solamente en un 10%, puede ser un motivo. Puede ser un motivo y es un motivo que afecta. Pero no es el único. No es el único porque el desencadenante final de este 11 de septiembre lo medimos en su manifestación procesual final desde la década del 60. ¿En qué momento la política pasa de la imposición, que es el uso de la violencia, a la proposición? La Guerra Fría post-Fidel de los 60 es un marco fundamental donde Estados Unidos endurece su control de América Latina, porque entre otras cosas no solamente había llegado Fidel, no solamente había llegado un líder carismático como el Che Guevara, que seduce a una amplia parte de la juventud, sino que Estados Unidos también teme que el comunismo mundial, en la figura de la Unión Soviética, pueda tomar el poder.
Todos los índices de producción industrial de la Unión Soviética en la primera mitad de la década del 60 muestran que se están equiparando con Estados Unidos. La Unión Soviética había lanzado el primer satélite, etcétera, etcétera. Por supuesto, la historia posterior nos dice que la Unión Soviética no va a llegar más allá de eso. Pero en el minuto, Estados Unidos lo ve así y endurece su control de América Latina. Estados Unidos se da cuenta de que la forma de controlar América Latina ya no es con una guerra regular, sino con una guerra irregular. Esto significa que en adelante el militar latinoamericano ya no va a pelear contra fronteras geográficas, que sería pelear contra el argentino, contra el peruano, contra el boliviano, sino que va a pelear contra fronteras ideológicas, es decir, contra el comunista. Y el comunista puede ser un civil, y por lo tanto un chileno puede ser comunista, y por lo tanto el ejército va a intervenir, ¿cierto?, hacia la sociedad civil para prever esta guerra contrasubversiva. Freddy, pero tenemos en 1970 a Salvador Allende logra por la vía democrática establecerse en el poder, pero en este contexto que tú nos acabas de señalar, ¿por qué para Estados Unidos específicamente resulta tan peligroso que Salvador Allende se haya instalado en el poder como el primer gobierno socialista que llega al poder por la vía democrática? Porque todos los ejemplos que tú has señalado lograron hacerse del poder a través de revoluciones ciudadanas. Sin embargo, Salvador Allende logra esto por la vía democrática. ¿Por qué esto resulta tan peligroso? La unidad popular es el periodo que exacerba el desarrollo previo que yo te mencioné desde la década del 60. Desarrollo previo que no solamente es un cambio en la matriz mental de la manera de ejercer la guerra de los militares, sino que también se modifica parte de la izquierda, que toma el guevarismo como modelo. El Partido Socialista del año 67 toma la vía armada, o por lo menos reconoce que puede la vía armada ser una manera de tomar el poder. El MIR desde el año 65 en la Universidad de Concepción, la rearticulación de grupos con un tono antidemocrático como el Partido Nacional ante la decadencia del Partido Liberal y Conservador de la derecha, el nacimiento del gremialismo en la Universidad Católica por parte de Jaime Guzmán. Es decir, todos estos elementos van llevando, ¿no es cierto?, insisto, en que la política se imponga más por el imponer, valga la redundancia, que por el proponer. En esa perspectiva también, para darle la lógica a la Unidad Popular, había muchas expectativas con lo que haga la revolución de Frei, la revolución en libertad, muy apoyada por Estados Unidos. Estados Unidos no solamente utiliza la preparación de los militares en guerra contrasubversiva para controlar América Latina, también utiliza la Alianza para el Progreso en el concepto del Departamento de Estado de que la pobreza es el caldo de cultivo del comunismo y por lo tanto había que modernizar las formas de producción. No solamente las operaciones negras de la CIA, sino que también la democracia cristiana interviene en las elecciones de Eduardo Frei. Por lo menos se sabe que financió la mitad de la campaña de Frei, $3,5 millones en ese tiempo. Y Frei derrota a Allende por un margen no muy amplio. De tal manera que Estados Unidos, de esta manera, con la connivencia, ¿no es cierto?, de factores internos, chilenos, nacionales, de la historia nacional, va generando esta suerte de espiral de intolerancia hacia la política, de endurecimiento. Se tiene mucha esperanza en lo de Frei, pero hacia el año 66-67, que son los años bisagra, ¿cierto?, da la impresión que las enormes expectativas o la paciencia de muchos se termina y muchos sienten que la revolución en libertad de Frei no ha satisfecho las expectativas, que va muy lenta, que la revolución tiene que ir más profunda. Muchos de se pasan a la izquierda pensando que la revolución tenía que ser profundizada. ¿Y tenía que ser más radical? Para ellos sí, por eso surge el MAPU y la izquierda cristiana más adelante. Entonces, en esa perspectiva, la Conferencia Episcopal en el año 68 saca un documento, Chile Voluntad de Ser, que es un documento casi clarividente en que se advierte hacia lo que va el país: la intolerancia, el uso de la violencia, la polarización mental, en que ya el político no es un adversario, sino que es un enemigo. Todo esto lleva a que cuando la Unidad Popular llegue, la atmósfera psíquica o la atmósfera mental del país ya no es la de antes. Es indudable que también el universo de votantes había pasado desde fines de los 50 de 1,25 millones a 2,87 millones.
votan al final, me parece que a inicio de los 70 también los analfabetos. Por lo tanto, hay una hipermovilización social participando. En no poca medida gente que nunca había participado, gente sin experiencia política, gente fácilmente seducida por grupos políticos, ¿no es cierto?, que les ofrecen soluciones cortoplacistas, revoluciones inmediatistas para solucionar los problemas de esta gente que, por otro lado, eran bastante reales, era un Chile bastante pobre. Todo esto lleva a que cuando la Unidad Popular gana, las ondas de choque que esto provoca son enormes porque se percibe a la Unidad Popular en función de los inmediatos apoyos que se supone que iba a recibir un gobierno marxista, que son Cuba y la Unión Soviética, sabiendo lo que estaba detrás, sobre todo la Unión Soviética. Entonces, cuando Allende triunfa, hay percepciones distintas. Uno de las élites de las élites de los partidos políticos, entre comillas rivales, pero otra, la del pueblo mismo, la de la masa misma que sigue. Cuando tú escuchas, por ejemplo, las letras de las canciones de Víctor Jara, tú te das cuenta que Víctor Jara no es marxista. Y hay un peso ahí de letos católico muy fuerte, y él está con Allende. Entonces, cuidado, es lo que Mulián llama la Unidad Popular. Para un gran grupo de la población chilena fue una fiesta, fue una reivindicación. Pero por otro lado, están para los otros grupos la percepción de la Unidad Popular como la posibilidad de instaurar una revolución marxista en Chile. La derecha, cuidado, la derecha no es solamente las expropiaciones, que la UP las hace, no es solamente la reforma agraria, que la había hecho la democracia cristiana instalando la primera tensión, y que la UP las hace con abuso incluso, sobrepasando la legalidad. La derecha siente en su etos mental de que ellos son los intérpretes de una suerte de esencialismo de tradición del país, y ellos no van a tolerar que un grupo de revolucionarios ateos subviertan este ideal de nacionalismo y de patria. Es decir, no solamente es económico el temor de la derecha, sino que es también, ¿no es cierto?, vivencial. Como tú ves, están confluyendo a inicios del 70 con la llegada de Allende una serie de ondas de choque que va a provocar la llegada de Allende, que no son meramente políticas, ya sea que las veas en la masa de la población no necesariamente marxista que adhiere, en la derecha, en los militares, en la DC. Lo que sí es, sobre todo en estos últimos grupos que mencioné, es una intolerancia enorme hacia el proceso que llegaba. Paradójicamente, tampoco, a mi juicio, le convenía ni a Cuba ni a la Unión Soviética que el experimento de Allende triunfara, porque Allende, si triunfaba, estaba dando un ejemplo de instaurar una sociedad marxista, no por la violencia como ellos lo hacían, sino que por medio de la democracia. Y eso para Europa, que ya comenzaba a cuestionar el marxismo soviético, eran los inicios, los atisbos de lo que después va a ser el eurocomunismo. Por lo tanto, por eso la Unión Soviética no apoyó a Allende, no la apoyó como con la fuerza que debería haberla apoyado. Entonces, finalmente un último detalle para completarte el cuadro. Allende, a mi juicio, tuvo el gobierno pero no el poder, porque Allende no era el candidato de ninguno de los grupos que conformó la Unidad Popular. ¿Reinaba pero no gobernaba? Podríamos decir. Por lo tanto, es un candidato elegido para ser controlado. De hecho, el partido que más problemas le dio a Allende, el que menos lo apoyó, fue el Partido Socialista. Entonces, bajo esta perspectiva, cuando tú me dices se inicia el gobierno de Allende, cuando uno lo ve de esta manera, ve una madeja bastante compleja de acontecimientos, donde está operando obviamente la derecha, Estados Unidos, la democracia cristiana, las élites de derecha que no están unidas entre sí, el MIR por otro lado, que no forma parte de la Unidad Popular, pero que va a aceptar la Unidad Popular casi observando la situación, dando muchos dolores de cabeza a Allende. La gente, por otro lado, que está sin tener una conciencia plena de lo que, entre comillas, la revolución significaba. Todo esto marca el inicio 70-73 de una época muy especial, una época en no poca medida de descontrol, en que las bases sociopolíticas, económicas y culturales del país en no poca medida saltan hechas pedazos, y si no saltan hechas pedazos se desequilibran. El país pierde su equilibrio de convivencia. En ese sentido, estamos viendo en la palabra, en las acciones, un increciendo de métodos violentos. Freddy, pero según este panorama que nos acabas de mostrar, ¿sería erróneo entonces hablar de un golpe militar?
Porque lo que tú nos mencionas es literalmente un pronunciamiento cívico-militar. Los militares solamente se comienzan a coordinar desde julio del 73. Pero mi pregunta es clara. Sí, Freddy. voy enseguida. Desde julio del 73. ¿Es erróneo ese concepto? Lo que pasa es que la ejecutoria puntual como golpe de fuerza es militar. Exactamente. Con la ayuda, por supuesto, de algunos grupos de derecha, Patria y Libertad, etcétera, etcétera. Porque sea como sea, Freddy, Chile tiene en su historia, hemos tenido ciertos quiebres de la institucionalidad, pero Chile es un país que se caracteriza por tener una tradición democrática y especialmente una tradición republicana. ¿Por qué entonces los militares se sienten con el apoyo incluso de la ciudadanía a perpetuar esto? Un golpe tiene dos partes, una parte militar, que es la que te mencioné, pero también tiene que crearse una atmósfera psíquica que legitime o justifique el ejercicio de la violencia para votar un gobierno legalmente elegido. Esa labor de desestabilización la hace, por ejemplo, el diario Mercurio en forma sistemática. Hay asesores de la CIA y hay platas norteamericanas para eso. ¿Bajo la administración de Agustín Edwards? Por ejemplo, operaciones de producción de miedo, donde hasta Patricio Elwin estuvo involucrado, por ejemplo. Quienes no vivimos ese periodo desconocemos si es verdad o es parte de la mitología urbana. ¿Es cierto que la ciudadanía les arrojaba maíz a las tropas cuando desfilaban? Estas también eran operaciones fríamente diseñadas por la derecha. La ciudadanía no. Grupos de derecha hacían eso, pero no necesariamente eran operaciones espontáneas. El libro de Luis Monitz, ¿no es cierto?, muestra que esto era fríamente concebido y calculado. Y planificado. El golpe cívico-militar es militar en su ejecución militar, pero la preparación del ambiente psíquico proclive al quiebre de la legalidad, ¿no es cierto?, del régimen, la preparan los civiles. La CIA, por supuesto, la democracia cristiana, pero sobre todo la derecha, en no poca medida. Piensa tú, por ejemplo, un diario que todos los días, en páginas rojas en los kioscos, tenga todos los días títulos de catástrofe nacional, y tú todos los días viendo eso, todos los días. Al final la penetración de percepción social es subliminal. O hay operaciones en que de prensa en que siempre sale la foto de Allende y al lado sale un perro muerto, sale un accidente automovilístico o sale una noticia de que subió el pan. En fin, Allende vinculado a eso. Entonces, ¿es cívico-militar el golpe? Porque, insisto, la ejecución es de los militares, pero la preparación, en no poca medida, del caos socioeconómico y sobre todo psicológico, es de derecha. Pero entonces, ¿qué tan preponderante o qué tan determinante es la figura de Augusto Pinochet en esta operación? Augusto Pinochet era un militar muy cercano a la izquierda, muy cercano a la izquierda. No en vano Prat lo elige su sucesor. Incluso el 27 de agosto Pinochet, enfurecido porque esposas de generales habían quebrado los nervios del general Prat en una protesta el 21 de agosto haciéndolo renunciar, Pinochet quiere dar de baja a estos generales, pero el 27 de agosto se da cuenta de que no, de que él en el ejército no manda, de que si él hace eso se provoca una insurrección en el ejército y probablemente la ejecución de un golpe que estaba preparado para el 29. Por lo tanto, en ese minuto Pinochet empieza a darse cuenta, ¿cierto?, de que él manda una parte del ejército, de que hay otros generales mucho más prestigiosos, ¿cierto?, que mandan en no poca medida las unidades del ejército. Seguramente empieza a tomar conocimiento más adelante de que hay un golpe en marcha desde la FACH, desde la Marina, en no poca medida Carabineros. Sin ser preciso, ¿no es cierto?, en esto que te estoy mencionando, Pinochet siempre es un hombre pragmático, es un hombre de acción. No es un teórico, no tiene una ideología a la que rendirle culto, ni una creencia concreta a la que rendirle culto. Es solamente un sobreviviente. Y en esa perspectiva, este Pinochet, que en estas reuniones que yo te dije que comenzaron a tener militares, ¿cierto?, del alto mando, desde julio del 73, para ir coordinando, él va a la primera nomás. Y no quiere hablar de política y no va más. Pinochet no estuvo en las reuniones de planificación del golpe. No estuvo ninguna. Él se sumó el 8 o el 9 de septiembre. ¿Por qué se suma Pinochet? Porque los generales conspiradores saben que hay que integrar a Pinochet, porque si no lo integran, lo que se puede dar es una guerra civil de la mitad del ejército mandada por Pinochet, que lo puede seguir por un asunto de obediencia, de verticalismo,
de disciplina contra la otra mitad del ejército mandada por los generales conspiradores, más la FACH, más las Fuerzas Armadas, más Carabineros. Una operación con menos riesgo sería sumar a Pinochet. Y hasta el último lo esperan, pero hay una carta de un general que dice que si Pinochet no se suma, lo iban a asesinar. Pinochet, lógicamente, tiene que haber hecho el mismo cálculo que hacemos nosotros. Insisto, este es un analista que lo ve a 40 años. Seguramente estar en esos minutos en el tráfago de los acontecimientos significa poseer una capacidad de autocontrol y de percepción y un olfato enorme para leer los acontecimientos. Pero Pinochet elige bien y se suma al golpe. Entonces, lo extraordinario de Pinochet es cómo un tipo que el 20 de agosto del 73 está tan cercano a la OP, e incluso el 7 de septiembre mandándose cartas con Moy de Tobá, invitaciones. 2 semanas después o 3 semanas después los tiene en la isla Dawson presos sin mover un dedo para sacarlos de allí. Como un tipo muda de lealtad con semejante rapidez. Pero por eso llega a ser tan preponderante. Pinochet es preponderante porque sabe elegir muy bien las piezas que necesita según los contextos de poder. Pinochet sabe que no es un general prestigioso. Los primeros días del golpe no es Pinochet quien manda necesariamente, se piensa en Arellano, se piensa en Bonilla, generales prestigiosos, no Pinochet. Por lo tanto, Pinochet tiene que sobrevivir primero al golpe y segundo tiene que sobrevivir dentro del ejército. Desde el 11 de septiembre del 73 a mediados del 77, de 27 generales que dan el golpe, quedan 3. Todos los demás son dados de baja, son mandados a embajada o son asesinados. Es decir, hay un golpe al golpe dentro del ejército. ¿Qué es lo que logra Pinochet? Reemplazar a estos antiguos generales por coroneles, de los que él había sido su profesor y de los que tiene ascendiente. Que le son leales. Absolutamente. Estos coroneles son los que reciben las instrucciones en academias norteamericanas de guerra contrasubversiva post-Fidel, donde la tortura se enseña como técnica militar, donde la desaparición se enseña como técnica militar de guerra contrasubversiva. Yo he entrevistado generales que me dicen que antes del 60 eso no se enseñaba. Por lo tanto, de esa gente se rodea Pinochet para lograr este cambio. Y merced a eso puede también controlar el ejército y también con una serie de asesores civiles ir controlando los otros aspectos más administrativos. Pero tú señalas en este instante aspectos como la violencia, como la tortura, la desaparición y en definitiva una cultura del miedo. Yo sé que en tus estudios tú has analizado mucho el tema del miedo. ¿Por qué en este caso es tan determinante el miedo? ¿Por qué se aplicó tanta violencia? Incluso el mismo 11 de septiembre, donde aviones bombardearon un edificio como La Moneda, que literalmente no ofrecía ninguna resistencia militar. ¿Por qué fue tan violento? ¿Y por qué fue tan violento los años posteriores? Lo que estamos hablando el 11 de septiembre de 1973 en términos de guerra contrasubversiva es la instalación de un Estado terrorista. ¿Qué es lo que es el terror? Según mi perspectiva, el miedo se genera ante la presencia de un objeto que tú ves como peligroso. Luego, que tú lo ves como peligroso, se genera en ti una reacción psicofisiológica en que ya eres psicofisiológicamente otro. Se te aceleran los latidos del corazón, por ejemplo, por darte un ejemplo. De tal manera que tú tienes el objeto, te genera otra reacción psicofisiológica e inmediatamente tienes que buscar la salida del miedo. ¿Cómo me libero de eso que me está generando miedo? ¿Qué pasa en una situación normal en que tú te sale un perro y tú quieres subir? Huyes, te liberas del miedo. Pero ¿qué pasa en una situación en que tú no te puedes liberar del miedo? En que pasa mucho tiempo en que tú eres uno con el miedo, en que el miedo constituye tu segunda piel. Significa que hay una refundación de la persona. La persona está inmerso en una cultura del miedo, sea en una autocultura o en una cultura contextual. Entonces, cuando hablamos de terror, estamos hablando de una situación en que tú no tienes salida ante el miedo, en que el Estado terrorista tiene policía secreta, tiene controlada la prensa, la televisión, tiene todos los elementos controlados de tal manera que tú sabes que estás en un régimen de terror, pero que para salir del miedo, la única salida es, en no poca medida, legitimar y justificar ese régimen de terror. Entonces la paradoja es que tú le tienes terror al régimen, ¿cierto? Porque ese es el objeto que te genera miedo, pero como no puedes salir de él, la única salida es
ponerte del lado de aquellos que no van a ser afectados por el terror. Entonces, por ejemplo, inicialmente yo puedo decir, yo estoy opuesto al régimen, yo estoy opuesto al régimen, le temo al régimen, pero con el paso del tiempo, ¿cierto? Como psicológicamente te transformas en una persona llena de terror, tú dices, yo ya no soy opuesto al régimen, son otros, ellos, los que son opuestos al régimen. El régimen no me va a afectar a mí, porque yo no soy peligroso para el régimen no me ve como un peligro, por lo tanto, siendo un estado terrorista, ese terror no me llega, solamente le llega a aquellos que son un peligro para el régimen, por lo tanto, esos son ellos, en cambio yo soy nosotros. Fíjate tú cómo en un estado terrorista la persona inmediatamente legitima de otra forma la sociedad, no circula por ciertos lugares, evita ciertas manifestaciones, ciertos temas no se conversan, no con cualquiera conversa ciertos temas, o sea, la persona socialmente se aísla, se simplifica y se refunda. Toda esta mecánica es prácticamente automática y es propia de un estado terrorista. Por lo tanto, cuando tú ves que el 11 de septiembre de 1973 se ejerce violencia en exceso, es justamente no solamente para controlar militarmente el territorio, sino que es para generar terror en la población y evitar cualquier reacción de resistencia. Pero también podemos hacer otra lectura. Porque quienes ejecutaron todo esto, de una u otra manera, al crear un enemigo interno, de una u otra manera tú exacerbas el odio. Al exacerbar el odio, obviamente que anulas la conciencia. ¿Eso fue la razón de que esto haya sido tan violento y por tantos años? Cuando los militares dan el golpe cívico-militar, ¿cierto? El golpe cívico-militar ejerce una violencia brutal. Solamente después, en octubre, el Mercurio, la revista ¿Qué pasa?, empiezan a hablar no de una restauración de la democracia como pensaban los militares, sino que de una refundación del sistema, que es muy distinto. Una refundación significa un plan a largo plazo, donde se cumplen ciertas metas, pero sin plazos. Es muy distinto. En cambio, los militares inicialmente querían ordenar y después devolver. El general Bonilla, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de una refundación, significa que tengo que reestructurar la sociedad. Y en esa reestructuración, en no poca medida, significa realizar una limpieza de aquellos elementos que estaban atentando contra la esencia de la patria. Esa asepsia social, político-social, se realiza por medio de la violencia. ¿Se puede hablar de genocidio? La palabra genocidio es complicada porque genocidio para algunos es el asesinato en masa y la verdad que genocidio para mí opera cuando yo te pido, yo realizo el exterminio no importando lo que tú puedas hacer, sino que importando la percepción que yo tenga de ti como persona. Yo te mato porque tú eres comunista. Es pensando en el ser de la persona. Bajo esa perspectiva, me parece que aquí en Chile lo que no hubo genocidio en términos técnicos. Porque esa violencia no alcanzó necesariamente a la gente de izquierda. No necesariamente a la gente de izquierda. Bajo otra perspectiva, también la violencia económica, que es brutal. Estamos hablando de un régimen que durante los 17 años tiene promedio de desocupación del 19%, según las cifras más conservadoras. Entonces también hay una violencia estructural, económica, no es solamente militar, no es solamente cultural. Y por lo tanto yo me cuidaría de hablar de genocidio. No me parece que sea genocida este régimen. Sí, un régimen que genera una violencia masiva, pero técnicamente no me parece que proceda. Aquí las concepciones en todo caso difieren de uno a otro en los que tratan los temas. Otros te podrían decir que sí, que es genocidio. Freddy, pero
En 1973 no solamente tuvimos pronunciamientos militares en Chile, también tuvimos uno muy de cerca, acá en Argentina, tanto o más violento que este, pero en términos comparativos, con respecto al factor miedo, con respecto al factor violencia, ¿cuál es el paralelo que podemos hacer entre estos dos pronunciamientos militares? La diferencia estuvo en que en Argentina se planificó minuciosamente por lo menos 8 meses antes de su consecución. Segundo, había en las 3 ramas de las Fuerzas Armadas una mayor coordinación. Tercero, ellos limpian, entre comillas, las Fuerzas Armadas de todos aquellos elementos que no van a ser funcionales para el golpe, cosa que acá no se produce. Ellos desarrollan con Martínez de Hoz el plan neoliberal en noviembre del año 75. Se reúnen con él para ya elaborar el plan neoliberal. En cambio, en Chile se aplica desde abril del año 75. Es decir, si uno saca la cuenta, 1 año y medio después del golpe se aplica el plan neoliberal. En Argentina no. Cuando tú lees el acta, ¿no es cierto?, de fundación de la Junta en Chile y el acta del 24 de marzo de 1976, porque ahí fue el golpe en Argentina, ¿cuál es la diferencia? Que los 3 documentos fundacionales del 24 de marzo de 76 en Argentina te ponen un plan detallado o relativamente detallado y mucho más amplio de reestructuración política, económica y social. En cambio en Chile no. En Chile el documento es de 1 página y media y enfatiza elementos trascendentes: la patria, la chilenidad. Da la impresión de que a los militares chilenos lo que les pesa o lo que tratan de hacer con los documentos es justificar el por qué derriban un gobierno legítimamente constituido y se refugian en Dios. En cambio, en el documento argentino tiene muy poca presencia los elementos trascendentes y privilegian los elementos inmanentes, el desarrollo económico. O sea, tienen una mayor seguridad. ¿Eso qué significa? Una mayor planificación. Bajo esa perspectiva, si el golpe militar en Argentina es planificado con más tiempo, obviamente el control societal es más brutal. Finalmente hay un segundo elemento. Los teóricos franceses que idean la guerra contrasubversiva a fines de la década del 50, ya desde el 57 al 59 tienen presencia en academias argentinas, enseñando eso. Es curioso porque en Argentina eso incluso antecede a la enseñanza de la doctrina de seguridad nacional por los norteamericanos. En cambio en Chile es mucho más tardío, y por lo tanto uno podría sostener que en ese sentido los militares argentinos no solamente tienen una mayor coordinación, sino que tienen conocimientos mucho más profundos sobre el tema, y finalmente enseñanzas más interesantes, porque ellos tienen la revolución libertadora del 55, la revolución del 66, y en esos y ambas les permiten como regímenes militares ir articulando experiencias que van a ser muy tenidas en cuenta para el año 76. Finalmente, otro elemento, la llegada de Perón. La llegada de Perón, ¿no es cierto?, el año 73 y su muerte el año 74 genera un verdadero vacío de poder en Argentina. Ante ese vacío de poder, en función de un desarrollo de una noción que es los subversivos, ¿cierto?, se busca un culpable de la catástrofe nacional. Y el ejército, pero también la derecha, y a veces no tan derecha, empiezan a construir con mucho más tiempo y más coordinadamente la imagen de este subversivo y la idea de que el responsable de esta catástrofe, de este paroxismo de la violencia que aqueja a la sociedad argentina al año 75, no es el ejército, siendo que el ejército también la provocaba contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Entonces, el ejército se ve como solución de la violencia, no como causa de la violencia. Entonces, cuando se da el golpe en Argentina, en no poca medida el ejército se aplaudió, porque ellos dicen otro golpe más, van a ordenar y después se van a ir. Lo que ellos no sabían, sí, es lo que estamos mencionando, que se va a presentar un ejército cuya profundidad en esta verdadera masacre que se genera de los subversivos va a desarticular de tal forma la sociedad argentina que va a posibilitar la imposición de un neoliberalismo que hasta hoy día genera consecuencias. Entonces, yo diría que en Argentina, si lo comparamos con Chile, el golpe es
más pensado, tiene elementos de quizás una mayor desestructuración social, y la profundidad del terror padecido por la sociedad argentina también no tiene comparación con Chile, es mayor en términos generales. A casi 40 años del golpe militar, siempre es muy recurrente, sobre todo en conversaciones más coloquiales, lejos de todo este análisis, digamos, tan profundo que pueden hacer los historiadores, pero siempre está el factor pasional. Hay gente que definitivamente siempre va a encontrar que el gobierno de Allende era un gobierno ideal y que no tenía por qué ser sacado del poder, y gente que hasta el día de hoy va a decir que todo lo que hizo el general Pinochet está absolutamente correcto, justificado y legitimado. Pero ¿cómo debemos entender esto a 40 años de que se haya producido? ¿Cuál es la forma correcta de analizarlo? ¿Cuál es el análisis que se debiera hacer de esto? Yo creo que hay algo que Chile perdió, no solamente con los 17 años del golpe cívico-militar, sino que con los 17 o 20 y tantos años que lleva la concertación, porque ambos son parte de un mismo proceso, que es la pérdida de la identidad comunitaria. El Chile de antes del 73 tenía una identidad comunitaria. Será muy discutible pensar de que las ideologías nublaban los juicios, sí, pero la gente luchaba por un ideal político, tenía participación, pertenecía a clubes deportivos, a centros de madre, pertenecía a partidos políticos, iba a las plazas, ¿cierto? Era un Chile más modesto materialmente, pero más integrado socialmente, pese a todos los peros que pueda tener. El Chile de hoy día es un Chile donde la individuación permea la sociedad. La individuación significa que en no poca medida no hay identidad comunitaria, donde hay una pérdida de fe por el grupo político, por la clase política, donde en general tu forma de conseguir la felicidad es individual. Tú no esperas que el presidente de sindicato, el presidente de partido, o no sé, o el presidente de la república que te dé la felicidad. Tú sabes que tienes que estudiar y trabajar. Ya no se espera de un Estado benefactor que te dé todo, en no poca medida. También es una individuación en que se está muy solo, porque hoy día se transita por un tiempo de eficiencia muy brutal, es decir, tienes que ser más eficiente en el menor tiempo posible. Eso te da poco sosiego para pensar la realidad. Todo transcurre al lado tuyo como un dato, pero no lo pones a la altura de tu psicofisiología profunda, de lo que tú eres. De tal manera que transitas por escenarios distintos en una efervescencia operativa brutal, en la que te extrañas a ti mismo y en la que estás solo, en no poca medida, en la que estás solo. Yo creo que el Chile de antes del 73 era un Chile más acompañado, porque también circulaba a otra velocidad. Era un Chile en esa perspectiva distinto. ¿Cómo se perdió esa identidad comunitaria? En función de todo lo que hemos dicho, en función de un régimen terrorista que disciplinó o desestructuró esa identidad comunitaria. Porque el neoliberalismo hoy día es un régimen en que la prioridad es los equilibrios macroeconómicos, y por lo tanto todas las estructuras, o no poca medida las estructuras, tal vez exagero en esto, pero para hacerlo más pedagógico, están en función de no perturbar el funcionamiento del mercado. Y por lo tanto se ve el elemento político como un elemento que hay que controlar para que no desestabilice el mercado. Es decir, la política como una técnica que hay que controlar, no la política como lo primero, sino como un elemento más que debe ser controlado para lograr los equilibrios macroeconómicos. Para el mundo neoliberal la democracia es peligrosa. Lo que hay hoy día es una falta de civismo, es una democracia bastante venida a menos, es una democracia poco pensada, poco participativa, súper funcional para el régimen actual. Es una falta de cultura cívica, es una desestructuración de la participación. Por eso cada vez menos gente vota. Indudablemente. Entonces, ¿y eso lo podemos atribuir como una consecuencia directa? Sin ninguna duda, la enorme participación que había antes, que también tenía sus defectos, se desestructuró porque se prohibieron los partidos políticos, y durante muchos años se machacó con la idea de que la política era nociva. Se prohibieron los sindicatos, se prohibieron las reuniones, se prohibió la participación. Solamente se permitió trabajar y estudiar. Y todo eso con una prensa
con la televisión, con los diarios y con una policía secreta funcionando brutalmente. Pero Freddy, señalamos aspectos que eran determinantes como el tema del factor miedo, con el tema del terrorismo de Estado. ¿Se podría decir que estos elementos persisten hasta el día de hoy? Los miedos generados por el régimen cívico-militar sirven para desestructurar la anterior identidad comunitaria, para ahogarla, para extinguirla, para menoscabarla, para reconvertirla. Pero estos miedos posibilitan la estructuración de otro sistema. Este otro sistema neoliberal, sin embargo, no lo va a lograr consolidar el régimen militar, sino que la concertación. En ese sentido, el régimen militar y la concertación son dos caras de un proceso, pero del mismo proceso, que significa desestructuración de la identidad comunitaria para estructurar una identidad individualista. Por lo tanto, los miedos de hoy día obviamente no son los del régimen militar, pero los miedos de hoy día tienen que ver con otra pertenencia. La pertenencia, se teme a endeudarse. La deuda es el gran disciplinador de la sociedad hoy día, porque si tú te endeudas, tú no puedes pagar las cuentas. Si tú no puedes pagar las cuentas, tú no consumes. Pero no solamente no puedes consumir, porque al consumir tú adquieres productos que te permiten visualizarte y permite que el resto te visualice como un tipo exitoso socialmente. Ropas de marca, auto, todo eso. Si tú te endeudas y no te disciplinas en tus gastos, quedas como un paria social porque nadie te va a prestar plata. Quedas fuera de la sociedad. Queda fuera del sistema. Exactamente. Entonces, ese es un gran temor, es decir, la pérdida del trabajo. Y por lo tanto, te disciplinas en trabajar y trabajas más horas. ¿Esto qué significa? Que la prioridad es una cosificación del proceso humano, del fenómeno humano. Tú te autorrealizas en función de percibirte como un objeto que produce. Solamente en esa dirección, es decir, de refundarte como un objeto transable en el mercado, dejando todos los demás aspectos del fenómeno humano fuera. Piensa tú, la educación, se ha eliminado filosofía, se ha eliminado casi arte, ¿cierto? Historia está reducida solamente a la enseñanza de datos, no de procesos. O sea, todos los elementos que te permitían percibir el entorno social, pero también generarte una mayor cultura introspectiva, están fuera del sistema y se te educa solamente en función de darte experticias para el mercado. Es decir, todo eso te hace funcionar como un objeto transable para el mercado y tus temores, por lo tanto, están vinculados a eso. Por lo tanto, los miedos del Estado terrorista cívico-militar hicieron posible desestructurar un sistema previo para generar este sistema neoliberal individualista en donde los miedos son distintos, pero también son disciplinadores. Por eso, en función de esto, la gente participa poco. Uno, porque no tiene la cultura cívica, pero también en no poca medida porque no tiene tiempo, y segundo, porque su tiempo está concebido para descansar, para disfrutar, para trabajar, pero no en términos de objetivos de la consecución del bien común. No para la participación ciudadana. Es cosa de ver cómo manejan los chilenos. Digo manejan porque yo no manejo. Mira la falta de respeto que se cometen unos a otros en una despreocupación por el interés, por el derecho del otro, que es insólita. Ahí está, en la manera en que se maneja, la mejor muestra de lo antidemocráticos que es el chileno. Lleva esto hacia la competición, hacia el trabajo, hacia todo lo que estamos hablando de esta necesaria estructuración de un homo economicus tan funcional al sistema neoliberal. En ese sentido, ese es el gran legado del régimen cívico-militar, pero cuidado, el régimen cívico-militar no es posible en este legado sin la concertación. Uno de los temas que va estrechamente ligado a todo lo que es el golpe militar, a todo lo que fue la dictadura, es el tema de los derechos humanos. Hasta el día de hoy un tema, hasta el día de hoy un asunto del cual no se han cerrado procesos, donde para mucha gente legítimamente no ha habido justicia y donde escasamente se ve que la vaya a haber. ¿En qué escenario nos encontramos en ese plano? ¿Definitivamente se va a dar vuelta a la página y la historia va a seguir avanzando? Es que los derechos, hay derechos humanos, el concepto de derechos humanos de que tú me hablas son los derechos humanos propios de un Estado terrorista en guerra. Los derechos humanos puntuales hoy día también son los derechos humanos en tiempos de paz. Vamos a los primeros. Una concertación que permite
que no se haga justicia de verdad plena, deja, por la violación de los derechos humanos ocurrida en Chile entre el 73 y el 89, deja una marca tremenda en la sociedad de desasosiego, de injusticia, esta percepción de desconfianza en la élite política, esta percepción de que esta sociedad es injusta, esta percepción de que se pueden cometer atrocidades y que los tipos pueden salir limpiamente intocados. El mismo Pinochet no fue tocado. Pero tú señalas un tema que es muy importante. Tú hablas de que todo esto se dio en el contexto, en un contexto de guerra, en un estado literalmente en guerra. Pero hasta la guerra tiene principios, hasta la guerra tiene normas. ¿Por qué aquí se transgredieron todas esas normas? Fue una manera de expresarlo, por eso yo más que estado en guerra hablaría de un estado terrorista, donde se transgrede, ¿no es cierto?, los derechos humanos básicos. Ya mencionamos por los imperativos de una guerra contrasubversiva, porque se instala la idea de la existencia de ciudadanos que atentan contra la patria, menoscabándolo. Por lo tanto, voy a crear un menoscabo de un tipo humano, ¿cierto?, para destruirlo. Comunistas, socialistas, marxistas, cubanos, todos estos apelativos, ¿cierto?, preparan la destrucción, ¿cierto?, de un tipo humano específico, sindicalista, profesor, industrial, Víctor Jara, todas palabras tabú, Violeta Parra, palabras que durante años se escucharon, estaban prohibidas. Entonces, en semejante atmósfera psíquica se legitima, ¿cierto? Perdón, se construye un enemigo interno, se destruye un enemigo interno. Ante ese enemigo externo, o sea, ese enemigo externo no tiene derechos humanos. Además que la noción de derechos humanos la instala el cardenal Selva Enrique después del año 74 y la conferencia episcopal, así que era desconocida. Solamente diría yo después del 76 la noción de derechos humanos comenzó a formar parte del universo mental. Esa anulación de conciencia de la que hablábamos. Perfecto. Entonces, una sociedad que después del 89 ve, ¿no es cierto?, que el informe Rettig sale pero que no se masifica, no se conoce, no se discute, que el informe Vale se hace pero no está en toda la biblioteca, que no se piensa, que no hay simposium, que no se discute, que no se pone el tema sobre la mesa. Una sociedad que no se escandaliza por la barbarie cometida. Es una sociedad que no se piensa a sí misma. Y aquel que no piensa sus errores significa que no crece culturalmente en función de esos errores. No solamente vamos a decir la manida frase que está condenado a repetirlos, cosa que puede ser posible, sino que el error te muestra qué aspectos del país, de la nación, de los grupos sociales, ¿cierto?, fallaron. ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué tiene que trabajar la educación en los militares? ¿Sabemos lo que se les está enseñando a los militares hoy en día? ¿Sabemos hoy día si la derecha o si la izquierda han internalizado todo lo que sucedió, la catástrofe? ¿Qué es lo que se les está enseñando a nuestros niños en los colegios, en los libros? Eso lo sabemos. Es una simplificación burda de lo que realmente pasó. Entonces, un país que no se hizo cargo de este atropello a los derechos humanos, no solamente en el juzgamiento, sino que en ponerlo como tema, ¿cierto?, arriba de la mesa, como tema país, es un país que desaprovechó una oportunidad preciosa, ¿cierto?, de haber crecido como país en función de un dolor tan brutal como el que se padeció. Porque hay una cosa que a mí siempre me ha llamado profundamente la atención, Freddy. Tras conocerse los horrores de la Segunda Guerra Mundial, hasta el día de hoy vemos los campos de concentración como un testimonio de esos horrores. Sin embargo, acá los centros de tortura fueron reemplazados por edificios, fueron demolidos, y como que hay una anulación total de ese pasado que nos avergüenza, de ese pasado que muchos hasta el día de hoy niegan que haya existido. Pero significa, Freddy, al llegar casi al final de esta edición, significa que tras 40 años no aprendimos nada. Yo creo que no es que no se haya aprendido nada, pero es indudable que un país donde mucha gente que participó en el régimen cívico-militar está ocupando cargos políticos habla a las claras de la opción que eligió el país.
porque hasta donde yo sé, en el régimen nazi, quienes tuvieron un pasado nazi les fue prohibido en Alemania ocupar cargos públicos. Acá no. Y esa decisión habla mucho de lo que somos. Es indudable que para la derecha el tema es un tema delicado, donde ellos tienen legitimaciones, ¿no es cierto?, por la opción tomada. Pero también es indudable que es un tema que les incomoda, que se ha simplificado, que se ha menoscabado en su importancia y que no habría sido posible eso de conseguir o de lograr sin el apoyo de la concertación, que en función, insisto, de la gobernabilidad dejó de poner ciertos temas culturales o ciertos temas de la justicia en la medida de lo posible para, en esta estabilidad política, lograr que la economía se desarrollara. Nuevamente tenemos la estructura neoliberal, ¿cierto?, operando e influyendo incluso el tratamiento de la memoria histórica y sepultando esta memoria brutal vinculada a la violación de los derechos humanos. ¿Era la única forma de salir de la dictadura? De ninguna manera. Fue la forma en que las élites que pactaron a fines del régimen cívico-militar y a comienzos de él eligieron. Freddy Timmerman, sin duda un tema sobre el cual se seguirá discutiendo a casi 40 años de conmemorar esta fecha. Seguro se seguirá discutiendo, se seguirá debatiendo, como versa nuestro programa. Te agradezco mucho tu presencia hoy en el programa y encantado de tenerte nuevamente acá. Muchas gracias. Cuando quieras, acá estaré. Muchas gracias, Freddy. Y gracias a todos ustedes por sintonizar cada semana www.programaeldebate.cl. Los espero aquí la próxima semana. Un abrazo a todos y hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaeldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.